Tradición familiar. O ritual macabro. Madre, tengo que hacerlo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Sentada en la sala, con el paño de harina tensado sobre el aro en mis manos. Había bordado las letras A, B y C. Me había pinchado el dedo 7 veces y tuve que deshacer al menos 14 puntadas. Odiaba bordar. Sibyl, ya hemos hablado de esto. Es una tradición de la familia Wayne. Todas las mujeres de nuestra familia han aprendido este arte desde que tengo memoria. Ahora les toca a ti y a Olivia. Fruncí el ceño al mirar mis letras torcidas y puntadas desiguales. ¿Por qué Jacob no tiene que hacerlo? ¿Por qué? Suspiró exasperada. Porque así son las cosas. ¿Entendido? Termina 2 letras más y podrás salir a jugar. Eso me animó y volví a mi labor, clavando la aguja en la tela con más fuerza de la necesaria. 5 minutos después, había terminado la D y la E con puntadas torpes y desalineadas. Le mostré mi trabajo a madre. Lo sostuvo y suspiró. En esos días, yo la hacía suspirar mucho. Oh, Sibyl. Ojalá te lo tomaras en serio. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana Olivia? Olivia estaba sentada al otro extremo del sofá, con la postura perfecta, sin un solo cabello fuera de lugar. Solo había bordado la A y la B, pero eran impecables, cada puntada alineada con precisión. En momentos como ese, no podía evitar sentir el abismo entre nosotras. Aunque solo era un año mayor que yo, parecía mucho más refinada, tan elegante y femenina. Era la niña que mi madre siempre había querido. Yo, claramente, no cumplía con ese estándar. Prefería las rodillas raspadas y trepar árboles antes que bordar. Olivia tenía una colección de muñecas de porcelana meticulosamente ordenadas en su habitación. Yo también tenía una colección, gusanos, en una caja llena de tierra escondida bajo mi cama. Era obvio quién era la favorita. Claro que me molestaba. Es difícil para cualquier niña saber que es menos querida que su hermana. Pero no estaba dispuesta a renunciar a mi felicidad para ser la hija perfecta que mi madre deseaba. Así que dejé el bordado y salí corriendo a buscar a mi hermano mayor, Jacob, para ver si quería jugar a la pelota. Olivia ni siquiera levantó la vista de su trabajo, como si nada más que ese hilo delgado le importara. Nunca mejoré en el bordado. Mi terquedad venció las instrucciones de mi madre, solo aprendí el punto más básico. Olivia, por supuesto, dominó el arte. Punto atrás, punto festón, nudo francés, margarita tejida. Nada se le resistía. El bordado se convirtió en su mundo. Nunca mostró interés en otras cosas que madre le enseñaba, pero no importaba. Había aprendido lo único que contaba. Había continuado con éxito la tradición de la familia Wayne. Y entonces llegó mi hermana menor. Yo tenía 11 años, Olivia 12 y Jacob 14 cuando nació Margaret. De repente, el mundo de mi madre giró en torno a la bebé. A mí no me importó demasiado. A Jacob tampoco. Estábamos acostumbrados a que nos ignorara. Pero Olivia. Recuerdo la expresión en su rostro cuando madre la apartaba una y otra vez. La vi observando como madre adoraba a la bebé. La frialdad en sus ojos, la tensión alrededor de su boca. Casi podía escuchar sus pensamientos gritando, no soy suficiente, ya no soy suficiente. No sabía cómo hacerla sentir mejor. La distancia entre nosotras solo había crecido con el tiempo. Era mi hermana de sangre, pero no se sentía como una hermana, era como una extraña viviendo en la misma casa. Me resultaba demasiado incómodo acercarme a ella, preguntarle cómo estaba. Así que no lo hice. Tomé el camino cobarde. Fingí que nada había cambiado. Pero había cambiado. Y pronto, esos cambios fueron imposibles de ignorar. Mientras madre se distanciaba más, Olivia se sumergió en el bordado. Como si pudiera ganar su favor creando la pieza perfecta. Su habitación estaba repleta de proyectos, almohadas, mantas, vestidos. Su arte se volvió más elaborado. Pasó de ser experta a una genia. Incluso yo, superando mis celos, podía ver que tenía un don verdadero. Madre nunca lo notó. Un día, fui a la habitación de Olivia para avisarle que la cena estaba lista, y vi sus proyectos cuidadosamente organizados en completo desorden. Había empezado a bordar sobre sus propios diseños, su colcha, los cuerpos de tela de sus muñecas. Si podía clavar una aguja en algo, lo bordaba. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. No respondió. Nunca había sido muy habladora, pero después del abandono de madre, apenas hablaba. Para cuando Margaret cumplió 1 año, Olivia había empeorado.
Madre seguía sin prestarle atención. Pensé que Olivia lo aceptaría con el tiempo, que había perdido su lugar como favorita. Su habitación era un caos de hilos, cada superficie viable bordada hasta el límite. No quedaba ni un trozo de tela sin usar. Poco después de quedarse sin espacio, noté sus brazos. Estaba sentada en el porche una mañana, con la mirada perdida. No me vio acercarme. Si lo hubiera hecho, quizá habría cubierto las marcas. «Olivia», exclamé al ver su brazo. «¿Qué es eso? ¿Qué te hiciste?» Su antebrazo derecho estaba lleno de pinchazos, con sangre que manchaba su falda. Se rascó las marcas levemente, sus yemas de los dedos tiñéndose de rojo. «He estado practicando», murmuró, sin mirarme. «¿Te hiciste eso tú misma?» «Necesitaba practicar», insistió, como si fuera lo más natural del mundo. Una imagen cruzó mi mente. Olivia enhebrando una aguja y clavándola en su piel, haciendo puntadas una y otra vez mientras la sangre corría por su brazo. Antes de que pudiera decir algo más, se levantó y entró a la casa. Esa noche, padre me preguntó si había notado algo raro en Olivia. Aunque casi nunca estaba en casa, viajaba por trabajo, me sorprendió que hubiera tardado tanto en darse cuenta. No pude mirarlo a los ojos mientras negaba con la cabeza. No dije una palabra. Margaret tenía 18 meses cuando desapareció. Madre se despertó una mañana y descubrió que no estaba en su cuna. Destrozó la casa buscándola, gritando su nombre. Todos ayudamos, incluso Olivia, que pareció salir de su estupor al darse cuenta de que algo terrible había pasado. En menos de una hora, llegó la policía. Decidieron avisar a padre primero. Un hombre debe saber que su hija desapareció, dijo el oficial. Nos pidió que revisáramos la casa de nuevo, probablemente para mantenernos ocupados. Después de todo, si seguía ahí, la habríamos escuchado llorar. Padre llegó esa tarde, escoltado por la policía. Lo interrogaron, luego a los vecinos. Revisaron el jardín en busca de huellas. Organizaron un grupo de búsqueda para recorrer el bosque detrás de la casa. A los niños nos enviaron a nuestras habitaciones. Escuché a madre llorar en la sala mientras padre la consolaba. Me senté en mi cama, despierta, durante horas. Estaba segura de que la policía llegaría pronto con noticias. Nos dirían que habían encontrado a Margaret y que todo estaba bien. Tenían que hacerlo. Pero mientras pasaba la noche, mi paciencia se agotó. Mis párpados se cerraron. Mi mente comenzó a divagar. Y pronto me quedé dormida. Me desperté temprano a la mañana siguiente, cuando el amanecer apenas asomaba. La casa estaba en silencio cuando abrí la puerta de mi habitación. Dudé unos momentos, decidiendo si debía salir a enfrentar lo que el día traería. Al final, no soporté la idea de quedarme en mi cuarto un minuto más. Me deslicé al pasillo, temerosa de romper la quietud matutina. Al pasar por la puerta de Olivia, escuché su voz, baja y tarareando una canción familiar, una nana que madre nos cantaba de niñas. Curiosa, giré el pomo. «¿Olivia?», llamé en el susurro más alto que me atreví, abriendo la puerta para ver si quería bajar conmigo a esperar a que los demás despertaran. Me miró y sonrió por primera vez en más de un año. «Hola, Sibyl», dijo. Su rostro estaba cubierto de sangre, al igual que su camisón. De hecho, toda su cama parecía empapada. A su lado estaba su kit de bordado, con aguja, hilo y tijeras. Sostenía algo entre sus brazos. «Ven a ver», dijo, ajena a mi creciente pánico mientras intentaba entender lo que tenía frente a mí. Me acerqué lentamente y miré lo que cargaba. Estaba tan ensangrentado que al principio no entendí lo que veía. Entonces, el horror comenzó a apoderarse de mí al reconocer las puntadas perfectas de mi hermana, clavadas directamente en la carne. El pequeño cuerpo estaba cubierto de puntadas satinadas, tensadas a través de la piel. La boca había sido cosida, los párpados también. «¿No es hermosa?», arrulló Olivia. «Esto no puede ser lo que creo», pensé. «Olivia, ¿qué hiciste?». Ella negó con la cabeza y rió un poco, como si hubiera dicho algo gracioso. «Es un regalo. Para madre». «¿Crees que le gustará?», preguntó, mirándome a través de sus pestañas oscuras. Pero yo solo tenía ojos para la bebé Margaret. O, al menos, lo que quedaba de ella. El resto de la historia es más o menos así. Olivia había sacado a Margaret de su cuna temprano en la mañana del día anterior. La llevó a su habitación, la acostó en la cama y la asfixió con una almohada. Luego, sacó a su muñeca de su carriola y puso a Margaret en su lugar. Como Olivia se encargó de buscar en su propia habitación, nadie notó la diferencia. Esa noche, mientras nuestros padres lloraban en la sala,
mientras Jacob y yo nos dormíamos, Olivia sacó su aguja e hilo y convirtió a la pequeña Margaret en algo más. Su obra maestra final. Mis padres descubrieron lo que había hecho la mañana siguiente, cuando mis gritos despertaron a toda la casa. Ojalá hubiera tenido la lucidez para despertar a padre, para contarle lo que Olivia había hecho. Para evitar que Jacob y madre lo vieran con sus propios ojos. Pero no lo hice. Y sufrieron el peor shock de sus vidas. Mi madre nunca se recuperó. Se volvió histérica, abrazando el cuerpo de Margaret, gritando como una fiera. Fue hospitalizada y sedada después de que la policía se llevara a Olivia. No duró ni una semana, su corazón se detuvo unos días después. Mi madre murió de dolor. Padre no pudo soportar vernos después de perder a Margaret, Olivia y madre. Envió a Jacob y a mí a vivir con nuestros abuelos, personas con las que casi no habíamos hablado y que nos trataron como extraños invadiendo su hogar. No sé cuándo murió padre, 3, quizá 4 años después del asesinato. Nadie nos lo dijo. Supongo que se bebió hasta morir. Jacob se unió al ejército tan pronto como pudo. Prometió que volvería, que seguiríamos juntos como los únicos sobrevivientes de nuestra trágica familia. Murió en el extranjero 2 meses después de irse. Yo me fui de casa de mis abuelos al cumplir la mayoría de edad y me convertí en secretaria. No había muchas opciones para las mujeres en esa época, pero era buena escribiendo a máquina, y con eso bastó. Viví sola muchos años hasta que conocí a mi esposo. Decidimos no tener hijos. Era la única forma en que podía vivir el resto de mis días en paz. ¿Y Olivia? Olivia pasó sus días en un manicomio. No recibió visitas, al menos, ninguna que yo supiera. No he hablado con ella desde el día que descubrí que había asesinado a nuestra hermana. He estado en contacto con algunas enfermeras y doctores, pero solo por necesidad. Sé muy poco de cómo pasó el resto de su vida. No sé si alguna vez la dejaron tocar una aguja e hilo de nuevo, aunque supongo que no. No sé si llegó a arrepentirse de lo que hizo, si realmente entendió lo que hacía en ese momento. Si nació podrida o si fue algo que surgió con el tiempo. Podría encontrar esas respuestas, si quisiera. Porque, verás, desde que mis abuelos murieron y la responsabilidad de mantener contacto con los médicos de Olivia cayó en mí, he recibido cartas. Una vez al año, siempre fechadas en el aniversario del asesinato de Margaret, las cartas de Olivia llegaban a mi puerta. Nunca leí ni una. Este es el primer año que no he recibido una carta. Así supe que estaba muerta, incluso antes de que los doctores llamaran a informarme. Cuando llamaron, les dije cortésmente, pero firmemente, que podían incinerarla y deshacerse de las cenizas como quisieran, y que no quería saber nada más del asunto. Luego, abrí la caja que guardaba bajo mi cama, la caja con todas las cartas sin abrir que había recibido a lo largo de los años. Las llevé afuera. Y las quemé. Ahora soy una anciana. La última sobreviviente de las familias de mi madre y mi padre. No me queda mucho tiempo de vida, estoy segura, pero no me molesta. Mientras sepa que esa maldita tradición de la familia Wayne muere conmigo, podré descansar en paz.